Bienvenidos otra vez a Entre Leyes y Sentencias, el espacio donde nos detenemos a escuchar la historia humana que hay detrás de la toga. Hoy tenemos el gusto de conversar con un juez del estado de Yucatán, que se ha ganado el respeto por su cercanía, su claridad y su firmeza. El juez Kenny Martins Burgos Salazar. En este episodio queremos conocer al hombre detrás del estrado, saber cómo ve su función, qué le llevó a ser juez, cuáles han sido los casos que lo han marcado y qué significa para él hacer justicia desde el ámbito estatal. Pues Kenny, bienvenido a Entre Leyes y Sentencias. Para comenzar, cuéntenos, ¿quién es Kenny Burgos fuera del juzgado y quién es dentro del estrado impartiendo justicia todos los días? Pues gracias, Priscila, por estar, por esta oportunidad, ¿verdad? Y yo creo que Kenny, pues, además de ser juez, pues es una parte pequeña de mi vida, ¿no? Yo siempre he procurado, pues, primero que nada, soy papá de cuatro caballeros, ¿verdad? Amantes del béisbol. Y yo creo que para mí, mi principal atractivo como ser humano es precisamente mi familia. Claro. O sea, mis hijos, me dedico mucho tiempo a mis hijos, los acompaño a todos los lugares donde puedo estar, que es lo que a mí más me emociona, ¿no? Estar con ellos, aparte de mi trabajo, que es algo que he dedicado toda mi vida. Y antes de empezar, ¿vino, carajillo o una cervecita? No, yo creo que cervecita. Una cervecita. Perfecto. Una cervecita, por favor. Bueno, empecemos. Ah, ¿cuál fue su camino para llegar a la judicatura? ¿Qué lo formó como juzgador y qué ha aprendido del servicio judicial desde dentro? Pues mira, desde que estaba yo estudiando en la facultad, a mí el derecho penal siempre me llamó la atención, ¿no? Y entonces, pues allá cuestiones personales, familiares, me hicieron voltear a ver a esta área. Y desde que estaba en segundo año de carrera le dije a un amigo, le dije, oye, a mí me gustaría estar en el juzgado, en un juzgado penal. Y gracias. Y empecé a acercarme mucho al área penal, buscando la oportunidad de insistir, de que me dieran la oportunidad de ser lo que conocemos en la carrera judicial meritorio, ¿no? Claro. La persona que vaya a aprender poco a poco. Y yo creo que eso fue mi primer paso en la judicatura. Tuve la oportunidad de trabajar también en la fiscalía, estuve un tiempo en la fiscalía, tuve la oportunidad de estar también en la defensoría, pero me encantó lo que era aplicar justicia, ¿no? El trabajo de ese tipo de hombres que día a día están estudiando, se están poniendo, analizando la situación, la problemática y además valorar que detrás de cada problema, yo siempre lo he dicho, desde cada problema, cada conflicto, hay una persona, hay seres humanos, hay familias involucradas. Y evidentemente uno tiene que tener esa sensibilidad, primero que nada, porque si no tienes sensibilidad para juzgar, pues lógicamente no puedes juzgar de manera objetiva, ¿no? Y además aplicar la ley, que es la parte difícil, porque no te puedes quedar con la parte sensible humana, porque también tienes una obligación, ¿no? Entonces yo creo que ese caminar, eso específicamente me fue llamando la atención y yo tuve la oportunidad de trabajar con un hombre que es el abogado Andrés Vázquez Juan, que fue el primer juzgado donde yo empecé a hacer méritos. Y me gustaba mucho la calidad humana con la que trataba a las personas. O sea, no podías presentarte al juzgado sin que él no saliera, te recibiera, te canalizara con las personas, hablaba con la gente. O sea, era una persona que tenía un don muy, muy padre. Y a mí me llamó mucho, ¿no? Y actualmente mucha gente me dice, porque a él le encantaba las motos, le encantaba cierto tipo de cosas, y me dice, oye, tú estás siguiendo los pasos de la Boba Vázquez Juan. Y yo le digo, la parte humana me encanta, ¿no? Y esa persona me llamó mucho para enamorarme de la función jurisdiccional y lógicamente él siempre me impulsó a seguir avanzando, ¿no? A seguir estudiando. Y yo siempre fui el clásico de que le gusta luchar por lo que quiera alcanzar, ¿no? Entonces yo siempre pude participando en todos los concursos de oposición para ir escalando hasta que llegué a ser juez. Ay, qué padre. O sea, siempre ese escalafón, como dirían, pues te deja mucha experiencia. Claro, o sea, definitivamente yo siempre digo, no puedes hacer algo si no sabes hacer lo anterior, ¿no? Y Totalmente. lógicamente
a veces uno no puede llegar a ser secretario si nunca has hecho o redactado un acuerdo, si nunca has tenido la oportunidad de cómo, por ejemplo, se notifica un expediente, qué es lo que tienes que cuidar, pues llegas como secretario y estás perdido, ¿no? Entonces uno, para saber hacer las cosas, tiene uno que empezar desde abajo y tiene que ir uno escalando. Y a mí, en lo personal, eso me gustó, porque además te motiva a desempeñarte como funcionario, te motiva a ser un buen profesional, el hecho que tienes que esforzarte para llegar al camino y no solamente desde arriba te dan un cargo y ve cómo lo ejecutas, no, porque hay que entender que estamos jugando con vidas. O sea, pero yo Totalmente, no diría la palabra jugando, estamos trabajando con claro. vidas y lógicamente esas vidas no son un juego. Tenemos que protegerlas como debe de ser y esa es la parte difícil que si eres improvisado, pues no lo vas a poder hacer. No. Y tengo una pregunta. Tuvimos aquí un juez federal, ya tuvimos igual un juez estatal, pero no le hice la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los delitos federales y los delitos estatales? Pues bueno, primero que nada, por lo diferencian los códigos, ¿no? El Sí, código no, claro. federal y el código estatal, ¿no? Yo creo que un juez, hablándote desde el punto de vista a nivel local, pues lógicamente vemos todo tipo de delitos, ¿no? Y lo que realmente el día a día de la ciudadanía, o sea, toda la ciudadanía no pasa un día en cualquier lugar, ¿verdad? Que no se cometa un delito de diferentes formas. Y a veces son delitos que a veces cuando te dicen, ah, pues te tocó una amenaza, ¿no? O te tocó una injuria y dice, ah, bueno, pues es un delito que no es de alto impacto, pero realmente hay que entender que la sociedad no lo toma así. Por ejemplo, una persona que se para en la puerta de tu casa y te empieza a amenazar y te va a decir, cuando salgas te voy a matar. O sea, tú no sabes si es cierto o no es cierto. Si tú lo ves desde el punto jurídico, dices, ah, bueno, pues es un delito que no tiene mucha sanción, incluso es pena que puede ser una multa la pena, pero realmente la persona que lo siente no lo ve de esa manera, ¿no? O sea, lo ve de una manera distinta. Entonces yo creo que como juzgador es importante o como funcionario judicial en ese sentido es nosotros vivimos en el estado el día a día de las personas, lo que te roban, te dañan, te chocan tu coche, Totalmente. pues hasta cosas más graves como es una violación, ¿verdad? Como es violencia familiar, que ahorita, pues en nuestro estado ustedes saben que es algo que se da mucho, ¿verdad? La Muchísimo, violencia familiar muchísimo, y impresionante. afecta no solamente a la mujer o al niño, afecta a toda la familia. Entonces, nosotros en materia local, pues vemos este tipo de delitos que digamos que son el día a día de la De la ciudadanía, lo que ciudadanía. normalmente afecta a la ciudadanía. Y a nivel federal, pues digamos que son cosas más, como más, delitos más específicos Delitos contra la salud, contra la la salud, diversidad, trata de personas, entre claro. otros, pero nosotros vemos la afectación que todo ciudadano tiene día a día, ¿no? Y a eso nos toca juzgar al respecto, Sí. a entrar al análisis para ver si van a haber procesos penales o no en ese sentido. Y juez, ¿ha tenido dentro de su trayectoria algún caso que le haya marcado en su trayectoria desde oficial, secretario, algún caso que haya visto que le haya marcado por su complejidad? O sea, Pues yo creo que cuando ya haces esto por muchos años, ¿verdad? Lo complejo deja de ser el problema, ¿no? Yo creo que la cuestión, lo complejo, pues es cuestiones jurídicas, pero yo creo que te marcan muchas cosas humanas, que es lo que nosotros vamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado casos de un papá que había violado a sus tres hijas, ¿verdad? Y con sus tres hijas tenía hijos y eso es una cuestión impactante, porque a veces lo vemos así, y yo cuando lo cuento, hay personas no, que me sí, dicen, oye, ¿cómo puedes contar esas cosas? ¿Cómo puedes vivir esas cosas? Pues es que ese es nuestro día a día, ¿no? claro, Te toca papás, abuelitos, tíos que violan a menores, eh, gente, familias maltratadas por el hombre, pero a veces nos toca, a mí me ha tocado también otras situaciones de donde las esposas maltratan incluso a los hombres, ¿no? O sea, le claro, tocó uno que le dio una golpiza con una sartén a una persona, a su esposo, ¿verdad? Y sí, diría, pero son cosas que se nos van presentando, ¿no? Yo creo que lo que te marca es algo que en lo personal te duele, ¿no? Que claro. en las cuestiones, ¿no? Claro, hay muchas cuestiones mediáticas que lógicamente te enfrentas a la prensa, te enfrentas a la sociedad, a la presión social, y esas cosas pues sí te marcan, ¿no? Pero lo que afecta en lo emocional,
yo creo que esas son las situaciones y los casos que tiene uno que cuidar y uno sí se lleva aquí como el sentimiento en el corazón, ¿no? Pero al final del día, pues uno tiene que ser imparcial, tiene que ser objetivo al resolver y aunque te pueda estar afectando, aunque te puedas enojar, porque pasa como juzgador que dices, qué coraje me da esto, ¿verdad? Pues tú tienes que aplicar la ley como debe de ser y no puedes dejarte llevar por tus emociones al momento de Totalmente. resolver. Y bueno, hablando de estos temas, ¿le ha tocado resolver algún caso que lo haya marcado ya como juzgador por una historia fuera de lo común? De aquellos que yo creo que nunca se pueden olvidar. Sí, fíjate que hay un caso que a mí me marcó bastante, el hecho de dos pequeñas, ¿verdad? Una de creo que tenía como un año y la otra casi 4 o 5 años. Y estas niñas vivían en un ambiente pues bastante complicado, porque era un ambiente donde había muchas personas que acudían al lugar, un lugar donde había mucho alcoholismo, había drogas, mucha cercanía con los hombres y maltrato físico, maltrato en agresiones hacia las menores. Y este asunto precisamente lo llevan por agresiones sexuales hacia las menores, abuso sexual, las tocaban, ¿verdad? La gente que iba, pues ellas andaban desnuditas prácticamente Qué en fuerte. la calle, andaban en la calle, llegaba gente a la casa donde vivía con su familia y pues estas personas, pues algunos de ellos las tocaban, les daban, al parecer les daban hasta para oler resistol a las menores cuando tenían hambre, les daban O sea, las drogaba, sí, o sea, porque oler pues sí, resistol es prácticamente drogarse. las drogaban para que no sintieran hambre y propiamente pues estas menores resultan con datos de afectaciones vaginales, ¿verdad? Y ellas pues narraban estos tocamientos, incluso pues que las personas que iban a este ambiente, que era un ambiente pues familiar ya bastante comprometido, pues ellas comentan que las tocaban en diferente, las besaban y las obligaban, pues no propiamente a obligarlas, las condicionaban de darles dulces, de darles papita o algún tipo de este tipo de comida para que ellas hicieran cosas de índole sexual, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí fue impactante porque además eran unas bebas, ¿no? O sea, eran unas bebés y lógicamente estas personas ya, dos de estas personas están sentenciados, otro todavía no, ¿verdad? Pero lo que me impacta en realidad es el sufrimiento que estas menores pueden tener, ¿no? Claro, Claro. se han canalizado al cuidado de estas menores de familiares, la protección a través de la Prodenay y todo, pero imagínate tú el impacto que tuvieron estas niñas, el ambiente pues viciado que vivieron durante Completamente. toda su infancia, o sea, toda esta infancia, y además ellas, por ejemplo, contaban las personas cercanas que ellas ya tenían como líbido despierto, ¿no? Entonces se acercaban, se untaban en las piernas de las personas y cosas Claro. así que dices, oye, una niña de unos 2 años, 4 o 5 años que esté viviendo ese tipo de cosas. A mí en lo personal, ¿verdad? Fue algo muy impactante y triste al mismo tiempo, ¿no? Que vivamos en un ambiente, porque además fue dentro de la ciudad, no fue un lugar lejano, fue dentro de la Sí, ciudad, que en un ambiente como una ciudad como Mérida, pues estén viviendo este tipo de cosas, hace despertar de que hay muchos menores que están siendo abusados, hay muchas personas que hay un silencio total, totalmente. ¿no? Y esto en lo personal a mí sí me afectó mucho en lo emocional, pero pues lógicamente no nos podemos quedar ahí, ¿no? Tenemos que seguir. Y tengo una pregunta, ¿qué es lo que pasa por su mente cuando se enfrenta a este tipo de casos? Pues muchas personas olvidan, yo creo, que cada asunto es una persona, su familia y sus derechos. ¿Cómo logra procesarlos como juzgador, como juez y cómo como ser humano? Pues fíjate que algo que en lo personal he hecho es no llevarme nada a mi casa. O sea, yo eso lo hago y me lo quito. Y algo que trato es olvidar el asunto. Eh, cada vez que entro a una audiencia le pregunto al encargado de sala, Ujú. ¿me puedes decir de qué es este asunto? ¿Por qué? Porque trato de no involucrarme emocionalmente, ¿no? Yo llego, escucho, resuelvo y trato de olvidar. ¿Por qué? Porque si te lo llevas a tu casa, empiezas digamos que te puede afectar No, emocionalmente. que yo creo que O sea, sobre totalmente todo con que hay todos los cosas, casos que hay, nos hay, ha hay, tocado. hay cosas duras, ¿verdad? Claro.
cuestiones familiares, en cuestiones hasta incluso de homicidio, la forma como se dan los homicidios, los maltratos que se han dado. Entonces, o cómo privas de la vida de estas personas, pues eso te puede afectar emocionalmente. Entonces yo trato de dejar el problema en el trabajo, de lo que depende del trabajo, y me dedico a mi hogar, ¿no? A mi tranquilidad. Y viceversa, los problemas de casa no se pueden llevar al trabajo porque tampoco das la función. Entonces yo creo que lo que hago es diferenciar y ocuparme en lo que estoy haciendo de la mejor Sí, manera. lograr dividir sus dos vidas. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque si no te llevas el trauma, ¿no? Yo te quiero confesar algo que aun cuando mis hijos tienen una buena educación, mis hijos los cuido mucho, la forma de su comportamiento y todo. Por ejemplo, mi esposo me decía, eres un poco exagerado, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo un hijo de 20 años y tengo un hijo de 10 ahorita. Pero cuando mi hijo tenía como 15, 16 años, yo evitaba dejar a mi hijo de 15, 16 con mi hijo chiquito. ¿Por qué? Porque me dice mi esposa, pero es que los tienes educados de otra manera. No, pero cuando están en desarrollo físico, sexual y todo ese tipo de cosas, no sabes, ¿no? Yo he visto muchos sobrinos que son violados por los tíos o por los hermanos que están en la adolescencia, en este proceso de evolución de la sexualidad, y se dan violaciones. Entonces yo decía, y ese tipo de cosas yo puedo decir que es no un trauma, pero algo que sí me afectó, y decir, no, no voy a dejar a mis hijos solos, ¿no? Lo de chico con el grande, no. Sí. Aunque el comportamiento sea distinto, ¿no? Porque en el fondo te llevas esa sensación de evitar ese tipo de situaciones, Claro, incluso en tu propia familia. Yo creo realmente que es también de una persona fuera de los juzgados que no está dentro, pues puede escuchar un caso de repente que pasó en su colonia o de el amigo del amigo, pero un caso. Mientras usted está viendo 10 casos al día. Entonces sí se da cuenta que sí pasa mucho. Y acá en Yucatán pasa mucho los delitos Muchísimo. sexuales. O sea, aquí en Yucatán yo veo que hay un alto número de delitos sexuales, ¿verdad? De agresiones, sobre todo a menores de edad, y todas casi son entre familiares, ¿no? Entre familias. Y entonces ahí es donde entra el querer cuidar todos los aspectos para que no pase. Y de alguna manera, indirectamente te llega a afectar, ¿no? No puedes quedarte con ellos, no te puedes quedar con el sufrimiento, porque realmente todo lo que ves todos los días, pues pudiera una persona que no tiene esa fortaleza emocional, ¿verdad? Puedes volver a tal loco, puedes volver a empezar a actuar de formas extrañas, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante es saber dividir, saber no hacerlo personal, sino simplemente tomar en cuenta que es algo que tienes que resolver y es tu trabajo. Yo creo que ahí es donde entra el profesionalismo de uno, que lo tienes que tomar de esa manera. Y ahora, cuando se trata de algún caso relevante, muchas veces los medios de comunicación y también los actores políticos manejan el discurso de alguna forma que conlleva a una presión para la persona que está juzgando. ¿Cómo considera que debería actuar tanto la judicatura en esos casos como, como usted mismo? O sea, ¿y cómo comunicarnos a la sociedad para darles el discurso correcto? Yo creo que aquí el problema es efectivamente eso que tú dices, no se da la información correcta. La prensa, pues lógicamente, saca información sin corroborarla muchas veces. Y se da información que muchas veces no es correcta. ¿Qué pasa? Que la sociedad, ¿verdad? Si yo digo, ese juez soltó a un violador, ¿no? Claro. O sea, lo primero que va a decir el juez corrupto, el juez de seguro le dieron dinero, quién sabe, y cuántas cosas va ante el juez, y no se ponen a ver, ¿verdad?, las deficiencias técnicas que a veces hay detrás de ello. Hay muchas deficiencias técnicas, una mala investigación, hay mal actuar a veces de las autoridades policiales, Claro. que lógicamente uno como juzgador aplica la ley y a veces esas pruebas que se tienen, ¿verdad? Hablándolo en términos coloquiales, esas pruebas que se tienen, pues no surten el efecto que deben de surtir. Y lógicamente, pues eso te lleva como juzgador a dictar una libertad o una no vinculación a proceso. Sí, quiere decir que esas pruebas que están presentando, ya sea la policía, la fiscalía, que son los encargados de investigar, ya que, o sea, hay que dejar claro que los jueces no investigan, sino los encargados de investigar vienen siendo la fiscalía y la policía. Yo creo que no lo hacen correctamente.
pues no lo O hacen sea, correctamente. en ese momento, A veces la información, pues también no es clara, ¿no? A claro, veces la información que se tiene no es clara y no podemos olvidar que hay un principio de presunción de inocencia. Hay que presumir totalmente. a la persona como inocente y si la información objetiva que se tiene no es suficiente para establecer que hay un delito o que la persona a la que se le está diciendo que cometió ese delito fue el que lo hizo o Sí. participó, pues a veces ese proceso no avanza. Y Eh, perdón, pero la presunción de inocencia, el principio, viene siendo el famoso que dicen de eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro, Ah, o sea, realmente es eso, ¿no? O sea, sí, a la persona no la podemos tomar como culpable hasta que se demuestre que verdaderamente es culpable. Por eso hay totalmente. una sentencia y hay un proceso y cada proceso tiene diferentes etapas que llegan hasta el final de una sentencia y es ahí entonces si dices, oye, esa persona si es culpable o es inocente, ¿no? Pero Totalmente. entonces, lógicamente, en este caminar, pues es lo que hace difícil el resolver, ¿no? Y entonces, cuando la prensa o los medios, porque ahorita ya no solamente hay la prensa que antes teníamos, el diario o algo así, Ah, ¿no? claro, ¿no? Hay Las redes muchas sociales. redes sociales, mucha Bienvenido. información de redes sociales que te dan información incorrecta. Yo creo que aquí lo importante y yo lo que siempre he ponderado y pues últimamente no se ha hecho, es una realidad, Claro. que se tenga por parte del Poder Judicial del Estado un departamento, un área de información que comparta verdaderamente los motivos por los cuales los jugadores resolvieron de determinada manera. ¿Por qué? Porque así una prensa, un canal, pues llamamos de redes sociales, saca cierta información, ¿ok? Pero el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial del Estado, saca la información con los datos correctos, con Correctos. los datos técnicos. Entonces ahí Estaría a la muy bueno. sociedad se forma un criterio, ¿verdad? Pero si solamente dejas la información a medias o la información que vende o la información que solamente saca lo que la gente quiere escuchar, pero no la Totalmente. realidad, pues lógicamente eso yo creo que es incorrecto. Por eso creo que dentro de las autoridades debemos de cuidar mucho esto, de que haya una información buena, para que la Sí, información que viene estoy de acuerdo. equivocada o no o desinformada, Ajá. mejor dicho, pues no le afecte a la sociedad, porque pasa mucho esto, ¿no? En la Muchísimo. realidad. Bueno, y hablando en ese contexto, ¿le ha tocado enfrentar procesos que involucren a distintas fuerzas o actores como medios de comunicación, políticos, comunidades? ¿Cómo lo vive desde esa, o sea, posición esos casos con tantas presiones? Pues yo creo que, mira, la presión siempre va a existir, ¿no? Y si alguien tuvo la oportunidad de publicarlo en Facebook o en algún tipo de red social, de cajón, toda la sociedad está a la expectativa de lo que Claro. vas a resolver, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, a mí me tocó un caso muy, fue emblemático para mí por la cuestión de riesgo que pudo haber implicado a mi familia, ¿no? Yo tuve la oportunidad en un asunto hubo un homicidio donde una persona que había fallecido, pues fue, digamos, fileteada y se vendió su carne a vecinos, ¿no? Entonces, yo ese asunto propiamente no fui el que lo conoció, pero resulta que la persona que había cometido ese hecho delictuoso, pues lo detuvieron por unas posibles agresiones a un policía. Ok. Llega conmigo, No yo, por, no por no por el homicidio, el de lo que homicidio. había pasado. Él estaba siendo investigado, ese hecho estaba siendo investigado, Ajá. pero pues todavía no se tenía claridad de quién lo pudo haber cometido. Pero resulta que la persona que estaba siendo investigada había sido detenida por otra situación. Lo agarran, lo detienen por el policía, porque supuestamente hubo un altercado con el policía, lo ponen a disposición porque tenía una navaja, portación de armas e instrumentos prohibidos y un posible ataques peligrosos a la gente. Ok. Me lo ponen, no estamos hablando del homicidio, yo lo que hago pues es llevar la primera parte de la audiencia inicial, ¿verdad? Determinar si la detención fue conforme a la ley, si fue conforme a la ley, solicitan la vinculación a proceso y la persona se acoge al término que la Constitución establece de las Ajá. 144 horas y llega el momento de la medida cautelar, ¿no?
El delito no es un delito de alto impacto, no es un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. El señor tenía arraigo porque incluso pasó que el policía había ido a investigar a la casa. Dice el policía que sale agresivo, que tenía una navaja y lo intenta agredir. Entonces teníamos dónde ubicarlo, o sea, Sí, tenía claro. todo para que la persona no estuviera en prisión. Lo dejo en libertad. ¿Qué pasa? Que era la persona que al día siguiente solicitan la orden de aprehensión por esto. Y entonces, ¿qué dijeron? El juez lo dejó en libertad. Por el Y homicidio. no, por la aportación de armas. Pero No le los dejaron medios decían, los medios dijeron que yo había dejado en libertad a la persona que mató y descuartizó y vendió la carne de este señor, como ¿no? si usted estuviera viendo ese delito Como de si yo homicidio. estuviera viendo el delito de homicidio. No, esto Qué fue, poca. esto fue impresionante para mí, ¿verdad? Porque yo tenía en aquel entonces todas mis redes públicas y Claro. me empezaron a llegar, que ojalá te maten, de verdad, desgraciado juez, deberían de matarte, te deberían de descuartizar, tu carne es la que deberían de vender, y ojalá y violen a tus hijos, y hubo gente que me dijo, así se lo vamos a hacer a tus hijos, los vamos a matar, los vamos a descuartizar. Y fue la sociedad, y sí, desgraciado juez, y todo. Entonces, yo lo que cerré mis redes sociales, ¿verdad? Pero pues sí, a mí sí me dio Claro. mucho temor, porque como una mala información que se dio, ¿verdad? Porque además no tenía nada que ver este asunto con este otro asunto, eran dos asuntos completamente distintos, pero alguien sacó la información de que yo había dejado libre al homicida este. Y hablando de esa libertad, Y muchas partes de la sociedad se fue en no, contra. claro, me imagino, pero hablando de esa libertad, ¿es una libertad condicionada? O sea, ¿iba a seguir el proceso él o ya fue Sí, libertad claro. de que se Él iba a venir a su vinculación, a la audiencia donde iba yo a resolver si lo sometía a un proceso o no, Ajá, pero en libertad, porque el delito no meritaba que se claro, quedara él detenido. seguía viendo su Hasta ese proceso. momento era la primera vez que cometía un delito. Sí, claro. Hasta ese momento el delito no era un delito de prisión oficiosa, teníamos dónde ubicarlo. O sea, Sí, ese delito se pudo haber, o sea, podía como muchos delitos arreglar por sí, salidas si él no alternas. hubiera cometido el homicidio y al día siguiente no pedían su orden de aprehensión, él hubiera llevado su proceso desde fuera. Desde fuera y hasta lo pudo haber solucionado con, por ejemplo, una suspensión condicional del proceso, Ok, ¿qué es ¿no? una suspensión Una condicional? suspensión condicional es una forma de que cuando uno se llama mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿qué pasa? Que todo proceso tiene etapas, como te decía, Ujú. pero para descongestionar el sistema y además como un medio de solución del conflicto sin necesidad de llegar a una sentencia, la propia ley nos establece mecanismos alternativos de solución, que son los acuerdos reparatorios, que en pocas palabras, si te afectaron, por ejemplo, patrimonialmente, te dañaron, alguien vino y voluntariamente te apedrea tu panorámico de Ajá. tu coche, pues a lo mejor ahí hay un delito de daño de propiedad ajena, pero pues se puede llegar a un arreglo, te pago el panorámico, te pido una disculpa y se soluciona el problema, ¿verdad? No necesitamos llegar a una sentencia. Claro. También hay otra salida alterna que aplicaba, por ejemplo, en este caso que te decía de este señor, que se llama la suspensión condicional, que lo que busca uno es reparar el daño a la persona. Dos, que no vuelva a haber la repetición de esa conducta, ¿verdad? Que se establece una serie de condiciones para que esa persona pues no vuelva a, protejamos, digamos, a la víctima. Y otra, la tercera, es que se readapta a la sociedad, ¿no? Claro. A veces lo ponemos a trabajar para el ayuntamiento, para alguna institución, lo sometemos a un tratamiento para el manejo de sus emociones, un tratamiento psicológico, un tratamiento de manejo de adicciones, que lo que busca es que él se readapte a la sociedad y no vuelva a delinquir. En este caso, ese asunto se pudo haber terminado por una suspensión, esta forma, pero pues realmente no me permitieron eso. ¿Por qué? Porque me empezaron a atacar cuando realmente no era un asunto por Sí, el cual claro, yo quería estar ni bien. era su asunto, Ni el era mi del asunto, homicidio. pero conmigo se vino muchas partes de la sociedad atacándome. ¿Y cómo ha logrado sostener o equilibrar eso en su vida? O sea, cuando, o sea, para poder seguir adelante, o sea, cuando tiene, pues yo creo que tuvo un poco de miedo, o sea, porque la realidad cuando la sociedad es la que está amenazándote en cuestión, pues yo creo que caminar en la calle da miedo. Sí, 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 y realmente te tienes que cuidar, ¿verdad? A mí me ha pasado, te voy a contar una anécdota, Sí. ¿verdad? De una persona
que había hecho unos robos con violencia y lo detenía. Yo he tenido 3 veces en el mismo proceso, la misma persona, ¿no? En diferentes procesos. Y resulta que un día estoy saliendo de un restaurante y yo lo reconocía. Y entonces viene caminando hacia mí y me dice, ¿qué pasó, juez? Pero yo ya no sabía si me iba a atacar, si me iba, pero te entra un temor en ese sentido. Y además, ya lo tuviste 3 veces sentenciado, porque además ya lo había yo sentenciado 3 veces por delito de robo con violencia, y claro, por cada uno hacía un tiempo en la cárcel, pero pues sale, ¿no? Cumple Sí, su total. sanción y salía. Y me lo topo en el estacionamiento de noche y estaba yo solo y viene hacia mí y me dice, ¿qué pasó, pues? Yo no sabía si me iba a saltar. Claro, gracias a Dios, no, solo se acercó a saludarme, Sí, ¿no? claro, claro. Pero en el momento yo sí sentí ese miedo, ¿no? Entonces uno tiene que vivir estas cosas y yo creo que tenemos que entender de que nuestro trabajo así es, ¿no? Y estamos expuestos a la crítica, estamos expuestos a que alguien se enoje, ¿verdad? Incluso pues hemos visto artistas que los han violentado por el papel que hacen a veces en una En una villano, telenovela, claro. Imagínate tú que tiendes a hacer, porque la gente dice, el juez me sentenció. O sea, no dice, yo hice algo malo y demostraron que yo hice un delito y me sentenciaron. No, Sí, claro. ese fue el que se me sentenció, ¿no? Entonces, si uno vive con cierto cuidado, ¿verdad? En su vida personal. Y yo trato, por ejemplo, de no ir siempre por los mismos caminos, cuidarme en eso. ¿Por qué? Claro. Porque he recibido amenazas y a veces por asuntos que no son de alto impacto, ¿verdad? Pero pues alguien de la sociedad, de alguna familia se enoja y pues te amenazan por ello y pues ni modo, uno tiene que saber manejarlo de esa manera para vivir lo más tranquilo posible, ¿no? Y llega un momento que tú sabes que siempre te van a golpear, ¿no? Siempre te van a golpear porque si no te golpea una parte de la prensa, te golpea otra parte de la prensa. Siempre alguien va a terminar no contento con tu resolución, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Aunque en mi caso, por ejemplo, yo siempre trato de cuidar, explicarle a la gente tu resolución. Ujú. ¿Por qué? Porque tiende a que si tú no favoreces a determinada parte, pues la parte se enoja contigo, el juez fue injusto, el juez no hizo, no, uno aplica la ley, pero si le explicas al ciudadano por qué estás resolviendo esto, pues muchas veces el ciudadano, aunque no esté conforme con tu resolución, lo entiende, ¿no? Y eso Total. ayuda mucho a que no hablen mal de No, ti, no llega a no haber te esa agredan, presión mediática no, de la sociedad. de la sociedad, ¿no? Y yo trato, fíjate que yo hago en audiencia, yo cuando entro a una audiencia, muchos, muchas personas yo he visto que entran y se sientan como el juez, ¿no? Ajá. Yo no, yo llego, saludo, muy buenos días, ¿cómo están? Y interactúo con las personas, porque al final del día es un conflicto que yo como juez voy a resolver, pero yo no tengo ningún problema con ellos, o sea, Sí, en lo claro. personal, yo trato de saludar a los abogados, saludo a las personas, ¿qué tal? ¿Cómo están, señor? Trato de que en el desarrollo de la audiencia se les trate como lo que son seres Claro. humanos, ¿no? Entonces Total. la persona ayuda mucho esto en el desempeño de tus funciones. ¿Y qué lo ha motivado para seguir? Y en algún punto llegó a decir, creo que esto no es lo mío, mejor doy vuelta, ¿no? Eh, Mi familia me dice mucho eso. ¿Por qué te metiste en eso? Mis papás, mis tíos, ¿no? Porque ellos se preocupan mucho Claro. cuando sale la prensa, no, dice esto, ¿no? Alguna red social dice esto y me dice, ¿por qué te gusta vivir así? Pues realmente no me gusta, pero me gusta lo que hago. Claro. ¿Me explico? O sea, lo que yo hago actualmente como juzgador, me encanta. Y yo creo que es una forma de colaborar con la sociedad, ¿no? En este sentido, uno hace lo mejor que puede. Cuando tú resuelves conforme a la ley, tú te vas tranquilo a tu casa. O sea, mucha gente, y yo lo he dicho muchas veces, mucha gente te pregunta, ¿cómo es que puedes dormir tranquilo si dejaste preso a una persona? ¿Cómo puedes dormir tranquilo si en un procedimiento dictaste 18 años de prisión? ¿No? ¿Cómo Sí, puedes claro. dormir tranquilo? Y cuando uno sabe, porque las leyes no las hacemos nosotros los jueces, nosotros aplicamos las La ley. leyes. Claro. Entonces tú sabes que aplicaste la ley de una manera justa, imparcial, con profesionalismo.
y cuidando los derechos de todas las personas, pues tú sabes que hiciste lo correcto. Y para eso existe la ley, para eso existen los juzgadores, para hacer lo correcto. Y si alguien dañó un bien jurídico protegido por una ley penal de alguien, pues esa persona merece una sanción. Y pues este es tu trabajo, lo tienes que hacer. Y yo creo que eso es una forma de contribuir a la paz de la sociedad, a un buen ambiente de derecho, a que la sociedad sienta que tiene juzgadores que verdaderamente van a cuidar y proteger los derechos de quien sea, de Completamente. investigados como de víctimas. Porque a veces los investigados también llegan a ser víctimas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, muchas veces se han creado por gente que tienen otras intenciones, ¿verdad? Que van y denuncian hechos que no sucedieron o que no pasaron de la manera que ellos dicen. Y entonces el investigado pues dice, oye, eso no pasó así y se demuestra lo contrario. Y a veces dices, oye, la víctima, sí, sí, cierto, fue y denunció como víctima, pero resulta ser que lo que denunció no pasó de esa manera, solo por perjudicar a una persona. Entonces yo creo que aquí lo importante es que uno sea justo, analice la realidad y resuelva conforme a lo que se aporta en el proceso. Y esto puede beneficiar a la víctima, pero también puede beneficiar al investigador. Ahí es ahí donde entra la justicia. Y ahí es ahí donde entra eso que tú decías hace rato, el principio de presunción de inocencia. Alguien puede venir, imagínate que alguien diga, oye, me robó mi celular. Ajá. Y tú dices, pero si yo no robé nada, pero a alguien maliciosamente le caes mal, lo que tú quieras, Sí, sí, sí. pero te denuncia que robaste el celular y además luego dice que además le pusiste una navaja en su espalda, ¿no? Ujú. Tú dices, oye, yo nunca hice eso y demuestras que no, eso es justicia. ¿Por Claro. qué? Porque la persona y la sociedad entiende que no solamente porque alguien vaya a denunciar, ya vamos a sancionarlo. Por eso hay un proceso, se siguen los pasos, se analizan la información que hay y si esa información permite demostrar un delito y quién lo cometió, se le sancionará. Pero si no demuestra el delito o no demuestra que la persona a la que se le está imputando fue el que cometió el delito, pues hay que absolverlo porque también eso es justicia. Sí, Pues, totalmente. ¿Y se arrepiente de algo? no, Nada. no, yo creo Qué que bueno. hoy por hoy no me arrepiento de lo que he hecho, ¿verdad? En ningún momento, algo que he procurado siempre resolver conforme a la ley. Entonces, te digo, cuando resuelves así, no te arrepientes. ¿Por qué? Porque sabes que hiciste lo mejor Puedes dormir de posible de tu noche. trabajo y puedes dormir tranquilo. Y yo digo, de verdad, yo soy de las personas que tardo un minuto en dormirme. ¿Por qué? Porque yo estoy tranquilo que no he utilizado mi puesto para perjudicar a alguien. Al contrario, he utilizado mi puesto, soy juez, para ayudar y contribuir para la sociedad, para la tranquilidad. Yo, por ejemplo, si yo no fuera abogado, si yo fuera un ciudadano que no sabe de leyes, me daría mucha confianza saber que hay juzgadores que apliquen la ley. Pero imagínate saber que vas a llegar a un proceso y ese juzgador se va a inclinar por lo que le diga la sociedad, por lo que le diga la prensa, por lo que diga una presión política o Claro. por lo que le diga algún tipo de presión. No, o sea, la justicia no puede temblar, No, la justicia no puede tener miedo. exacto. El hombre puede tener miedo, pero al final del día tu amparo es la ley y ese miedo la ley lo rompe. Y dices, no, yo aplico conforme a la ley y te quitas ese miedo porque como autoridad no puedes temblar ante ningún tipo de presión, aun por muy fuerte que pueda ser esta presión. Bueno, y ya estamos terminando, entonces le vamos a hacer una pregunta que siempre hacemos en este podcast. Si pudiera regresar en el tiempo y hablar con el joven Kenny, que estaba empezando su carrera en Derecho, ¿qué le diría hoy? Pues mira, es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Pero yo creo que le aconsejaría que si yo lo tuviera frente a mí, Sí, le diría que siga haciendo lo que hizo en cuestión jurídica, ¿no? claro, Porque como ser humano hemos cometido muchos sí, errores como seres humanos, ¿no? claro, claro. Pero en cuestión jurídica, yo le diría que siga haciendo lo que hizo, que siga siguiendo sus valores, la formación que tuvo, porque a mí en lo personal, la formación que tuve desde mi familia, yo crecí con mis dos abuelos, porque mis papás se separaron desde que era yo muy chico, y ellos me crecieron una serie de valores que verdaderamente me han servido para ser lo que hoy soy. O Claro. sea, mucha gente, y te lo digo, mucha gente, muchos abogados, que a mí me gusta mucho, porque te digo, yo salgo a los pasillos
a saludar, nada más para que vean, y si hay alguien que necesita algo, no la han atendido, vaya acá, vaya allá, así soy, es mi estilo, ¿no? Y a mí muchos abogados se acercan y me dicen, abogado, a mí me gusta porque usted, cuando me dicen que voy a entrar a una audiencia con usted, me agrada. ¿Por qué? Porque sé que va a resolver lo que conforme a derecho corresponde. Entonces yo le diría a Kenny que no cambie su camino, ¿verdad? Yo le diría que eso sí, que sea un poquito como más dedicado en algunos aspectos de su formación, ¿verdad? Porque a veces sí como que me dejo llevar más por lo laboral y me olvido un poquito de esa parte, pero fuera de eso, yo le diría que siga el mismo camino porque creo que me ha resultado y me ha llevado a ser el hombre íntegro que soy, el hombre responsable, el hombre que ama su profesión y que además pueden decir muchas cosas, pero realmente son cosas que no son realidad porque mis actos demuestran lo que soy, no mis palabras. Claro, completamente. Y bueno, llegamos al final, pues Kenny Martins Burgos Salazar. Gracias por la confianza que nos ha brindado al hablarnos de su vida personal y profesional. Esta entrevista no solo es prueba de su trayectoria, es una lección sobre lo que significa juzgar a pesar de las presiones. No, yo les agradezco, Priscila, la oportunidad, porque yo creo que este trabajo que están haciendo es súper importante, que la sociedad sepa que detrás de cada juzgador hay un hombre, hay una persona con sentimientos, ¿verdad? Pero que también lo que hace, lo hace con amor. Yo agradezco a ustedes, ojalá y sigan haciendo esto por mucho tiempo. Claro que sí, muchas gracias. Y además, cada día siga creciendo este programa que ustedes están haciendo y gracias a todo tu auditorio, toda la gente que te sigue, que es mucha entre ellos yo. Sí, gracias. ¿Verdad? Yo creo que gracias a todos y que verdaderamente no solamente critiquemos, que también seamos empáticos para que la gente, como personas, como sociedad, entendamos que el trabajo no es fácil, pero se hace con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Muchas gracias. Claro, no, muchas gracias a usted. Y bueno, a quienes nos ven, les dejamos esta pregunta. ¿Serías capaz de llevar sobre tus hombros las presiones políticas y medios de comunicación solo por aplicar la ley en tu sentencia? Esto fue Entre Leyes y Sentencias. Si esta historia te hizo reflexionar, dale like, compártelo y ayúdanos a visibilizar a quienes se arriesgan para que la justicia exista. Un juez que cede ante la presión renuncia a la justicia. Adiós.